Qué bueno verle. Qué bueno verle. Ya estamos meditando los capítulos del rey Josafat en Segunda de Crónicas, capítulo 18. Me gustaría que me acompañara, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 18. Segunda de Crónicas, capítulo 18. Versos del 18 al 22. Segunda de Crónicas, capítulo 18, versos del 18 al 22. Yo le voy a dar lectura, sígalo con su vista. Dice así la palabra del Señor, dice: Entonces él dijo: Oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó: ¿Quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía sí, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: Yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: Saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: Tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por permitirnos el poder alabarte, el poder derramar nuestro corazón delante de ti, de tu presencia. Y en esta hora, Señor, queremos pedirte, Señor, que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, que la obra de tu Espíritu Santo esté con nosotros, dándonos entendimiento de tu palabra, comprensión. Señor, por sobre todas las cosas, para que podamos vivir esta palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hemos estado viendo cómo el libro de Crónicas ha estado presentando varios reyes. Todos estos reyes son del linaje de David. Cada uno de ellos viene y desciende del linaje de David. Es de hecho el centro de Crónicas, es mostrar cómo son estos reyes que fueron después de David, de qué manera vivieron, se comportaron, y nos está mostrando a través de cada uno de esos reyes cómo estos reyes son reyes imperfectos, ¿sí? Que ninguno de estos reyes cumple con la promesa que Dios le dio a David acerca de un rey que iba a nacer después de él y que iba a establecer su trono eternamente y para siempre. Estos reyes humanos en ocasiones sirven a Dios con todo su corazón, pero que a través del tiempo nos damos cuenta que tienen errores a veces garrafales y que en ocasiones inclusive se vuelven en contra de Dios mismo, como lo vimos por ejemplo el día domingo con el rey Asa. Hoy nos toca ver parte de lo que habla acerca de el rey Josafat. Antes de entrar de lleno a ver lo que habla acerca del rey Josafat, me gustaría que fuéramos recordando un poquito acerca de lo que está mencionando el libro de Crónicas del reino del norte. Recordemos que en el tiempo de
Roboam, hijo de Salomón, Dios decide dividir el reino. Y ese reino de Israel que estaba unido se convierte en dos reinos. El primer rey del reino del norte se llamó Jeroboam, y el primer rey ya dividido del reino del sur, llamado Judá, es Roboam, ¿sí? Ya dividido esos reinos, el reino del norte se corrompió de manera terrible, tremenda. Eso nos lo narra, por ejemplo, Primera de Reyes, cómo este reino se corrompió de manera más detallada. Pero en Crónicas, en Segunda de Crónicas, nos deja ver ciertas pinceladas de qué es lo que pasó en el reino del norte. ¿Por qué vamos a ver el reino del norte? Porque en el capítulo 18 encontramos que menciona a un rey del norte, y ahorita tenemos que entender por qué. Entonces vamos a recordar un poquito capítulo 11 del libro de Segunda de Crónicas, versos 13 al 17, dice de esta manera. Segunda de Crónicas, capítulo 11, versos 13 al 17. Miren lo que dice aquí, dice: y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían. Verso 14, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá, a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos, ¿qué hicieron, hermano? Los excluyeron del ministerio de, ¿quién? De Jehová. Entonces el reino del norte, lo primero que hizo fue excluir a todos los sacerdotes que en cierta manera servían a Jehová, y no los dejaron ya más ministrar en ese lugar. Entonces quiero que se vaya haciendo una idea de cómo era la situación en ese momento, en ese lugar. Estamos hablando del reino del norte. Verso 15 dice: y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios. Y leemos juntos lo que sigue, dice: y para los becerros que él ¿qué? Había hecho. Jeroboam, el primer rey del norte, hizo 2 becerros. Ahora, cualquier persona puede hacer 2 becerros. El problema aquí es que esos 2 becerros, él le dijo al pueblo de Israel del norte que esos becerros eran Jehová, y que ya no había necesidad de ir al templo, a Jerusalén, puesto que ahí con esos becerros y esos altares que él habían hecho con esos becerros, ellos podían adorar a Jehová. Entonces, imagínense, hicieron 2 becerros, uno los pusieron en la zona norte y el otro lo pusieron en la frontera sur con Judá. Jeroboam les dijo: ya no vayan a Jerusalén, si quieren adorar a Jehová, adórenlo ahí con los becerros, y el pueblo dijo que sí, y el pueblo adoró a esos becerros. Ahora, añádale a que los sacerdotes que él puso no eran del sacerdocio levítico. Todos los sacerdotes que eran del sacerdocio levítico, escogidos por Jehová, dice que no los dejaron ministrar, no los dejaron hacer su trabajo, y que se fueron todos a Jerusalén. Verso 16 dice: tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón, ¿en qué, hermanos? En buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificio a Jehová, ¿el qué? El Dios de sus padres. Entonces hubo gente que vio esta situación terrible, y ¿qué hizo? Salió de sus lugares del norte y se fueron al sur para que ellos pudieran adorar donde estaba el templo. Entonces ese lugar, el reino del norte, estaba adorando a Jehová a través de unos becerros. Los sacerdotes que ministraban eran sacerdotes que él había agarrado de entre el pueblo. Cualquiera podía ser un sacerdote. Entonces quiero que entienda cómo fue avanzando este reino del norte en relación a Jehová.
quiero aclarar que estos becerros, ellos pensaban que era Jehová. Ellos pensaban que era Jehová. Vamos a ver otro pasaje. En el capítulo 13, aquí estamos viendo ya el reinado de Abías, hijo de Roboam. Y en el verso 8 se hace la guerra entre el reino del norte y el reino del sur. Y Abías se levanta en el verso 8 y dice: ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros, ¿qué dice, hermanos? Los becerros de oro que Jeroboam os hizo, ¿por qué? Por dioses. Verso 9: ¿no habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová y a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son ¿qué? Dioses? Entonces cualquiera podía ser sacerdote. ¿Cómo? Trayendo carneros y dice aquí, ¿no? O sea, trayendo, dice, un becerro y 7 carneros. Está padre eso, ¿no? ¿No le parece? Está bien, ¿no? Recién me acabo de enterar que en una iglesia cristiana, eso me lo dijo la hermana que habló conmigo ahí donde estamos en el puesto, y me dijo que para que perteneciera a la alabanza le pidieron, no sé si fueron dos costales de cemento y creo que medio millar de tabique. Lo que le estoy diciendo me lo dijo la hermana llorando, porque le pidieron eso para pertenecer al grupo de alabanza. O sea que esto que está pasando aquí es algo que es real, hermanos. Cualquiera podría, en ese momento, cualquiera podía ser un sacerdote. Esto estamos hablando del reino de ¿dónde, hermanos? Del norte. ¿Sí? Imagínense la forma en que estaban viviendo ese pueblo. Vamos a leer el verso 10, dice: en cuanto a nosotros, Abías dice así: Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado, y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son ¿qué? Levitas. Entonces, aquí ya hay una diferencia entre Israel del norte y Judá del sur. Abías aquí nos muestra que ellos estaban con Jehová, ¿no? Y que el reino del norte había dejado a Jehová, adorando a 2 becerros de oro, y sus sacerdotes eran de entre el pueblo, cualquiera podía ser sacerdote. Si vemos, es lo que nos está mencionando del reino del norte. Ahora, si vamos al capítulo 17, nos habla del rey Josafat. Dice el verso 1, dice: reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el verso 1? ¿Se hizo fuerte contra quién? Contra Israel. Muy bien. Entonces estamos hablando de Josafat. Verso 2: puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición de entre la tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, de su padre Asa, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat. ¿Por qué, hermanos? Leemos juntos. Porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. ¿Sí? Entonces es un rey bueno, vamos a decirlo así, Josafat, ¿no? Dios estuvo con él porque anduvo en los caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Verso 4. Leemos juntos, dice: sino que buscó al Dios de sus padres y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. ¿No según qué? Las obras de Israel. Cuando habla de Israel, ¿a qué Israel se está refiriendo? A Israel del norte. ¿Sí? Entonces aquí la Biblia está diciendo que Josafat estaba viviendo diferente
de manera diferente a lo que se estaba viviendo en el reino del norte, ¿sí? Él estaba buscando a Dios, sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Verso 5. Ponga atención a esto que estamos leyendo porque va a ser muy importante. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria, ¿cómo, hermano? En abundancia, ¿sí? Verso 6. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de ¿qué? De Judá. Entonces empezó a vivir una vida agradable a Dios, quitando todas estas abominaciones delante de Dios que estaba cometiendo el pueblo. Y bueno, dice el verso 7. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Ben-Hal, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en la ciudad de Judá, en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tabodonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Jorán. Verso 9. Leemos juntos, dice, hermano. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Wow, ¿no? Imagínense el reino de Judá en ese momento. O sea, no nada más el rey estaba siguiendo a Dios, sino que mandó a todos estos príncipes, todos estos sacerdotes y levitas, para que enseñaran al pueblo la ley de Dios. Es algo extraordinario. Extraordinario. El problema siempre ocurre cuando va pasando el tiempo. Y en el capítulo 18 dice de esta manera, verso 1. Tenía pues Josafat riqueza y gloria, ¿cómo? En abundancia. O sea, este capítulo 18, verso 1, nos está recordando el capítulo 17. ¿Por qué tenía riqueza, gloria en abundancia Josafat? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Porque andaba en los caminos de Jehová, siguiendo sus mandamientos, destruyendo las imágenes de acera, destruyendo los lugares altos, enseñando la ley de Dios al pueblo, etc. El problema de aquí del capítulo 18, verso 1, es que termina diciendo aquí. Dice, y contrajo parentesco, ¿con quién? Muy bien, ahora es importante saber quién es Acab. Acab es el rey en ese momento del reino del norte. ¿Y cómo era la vida del reino del norte hablando en relación a Jehová? Este reino del norte se hizo 2 becerros y a ellos adoraban pensando que era ¿quién? Jehová. Ahora, Acab, vamos, aquí sí necesitamos ir a Primera de Reyes, capítulo 16. Primera de Reyes, capítulo 16, versos 29 al 34. Dice el 29, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de ¿quién? De Judá. Entonces, Acab es el del capítulo 18 de Segunda de Crónicas, ¿sí? Es Acab. Verso 30.
Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria. ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos años? 22 años. Y Acab, hijo de Omri, leemos juntos, hermano, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. ¿Qué hizo? Lo malo. Pero no solamente hizo lo malo delante de Jehová, sino dice que hizo lo malo más que todos los que reinaron antes de él. Recuerdo entonces el capítulo 18 de Segunda de Crónicas, verso 1. Josafat emparentó con Acab, este rey. Verso 31. Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nadab. A ver, ¿qué significa anduvo en los pecados de Jeroboam, hijo de Nadab? ¿Quién fue quien construyó los 2 becerros para que el reino del norte no bajara a Jerusalén a adorar al templo a Jehová, sino que ahí con los becerros adoraran a Jehová? ¿Quién instituyó esos becerros o levantó esos becerros? Jeroboam, hijo de Nadab. Entonces Acab anduvo o adoraba a Jehová, yendo ¿dónde? Con los becerros. Hermanos, esto habla de que no estaba presente la ley de Dios. La ley de Dios, hermano, era clarísima cuando dice que ellos no tenían que hacerse imagen de Jehová, ni ninguna semejanza. Entonces, al todo el pueblo de Israel, al ir con estos becerros y adorar a estos becerros, ¿qué estaba diciendo toda esa acción? ¿Qué estaba diciendo? Que la ley de Dios no estaba presente. Había una ignorancia de la ley de Dios. Entonces, leemos el 31. Porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nadab, o sea, adoraba a los becerros. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbal, rey de los sidonios. Leemos juntos lo que sigue, hermano, dice, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Entonces se casa con una princesa o una mujer pagana e inmediatamente empieza a adorar a los Baales, a Baal. Verso 33. Leemos juntos, hermano, dice, hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Entonces, ¿cómo vemos a este Acab? Es un rey catalogado hasta este momento el peor de todos los reyes del norte, y eso ya es decir mucho, porque el primer rey puso los becerros para que ellos, pensando que esos becerros son Jehová, fueran y le adoraran a Jehová a través de esos becerros. Eso es terrible. Bueno, pues Acab es mencionado todavía que hizo peor que ese rey. Bueno, con este rey emparentó, ¿quién? Josafat. ¿Y cómo era Josafat? Hermanos, ¿cómo era Josafat? Era un rey bueno, que buscaba los mandamientos de Dios, que quitaba las imágenes de acera, no siguió a los Baales, instruía al pueblo en la ley de Dios. Y entonces vemos de un lado a Josafat y del otro lado vemos a ¿quién? A Acab. Regresamos entonces a Segunda de Crónicas, capítulo 18.
Dice el verso 1. Tenía pues Josafat riqueza y gloria en abundancia y contrajo parentesco. ¿Con quién? Con Acab. ¿Cuál fue el parentesco de este hombre, Josafat, con Acab? ¿Dónde estaba su parentesco? O sea, ¿por qué emparentaron? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Si nosotros vamos, por ejemplo, a Segunda de Crónicas, capítulo 21, avancemos tantito al capítulo 21. En el verso 6 dice lo siguiente. Voy a leer el verso 1 para que veamos de quién estamos hablando. Dice: durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar, ¿quién? ¿Quién era Joram? Su hijo. ¿Sí? Este Joram, su hijo, dice el verso 6, vamos a leer juntos el verso 6, dice: y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer, ¿a quién, hermano? A la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos ¿de quién? De Jehová. Entonces Josafat emparenta con Acab, ¿por qué? Porque su hijo, llamado Joram, se casó con la hija ¿de quién? De Acab. Vamos al capítulo 22. Ahí al capítulo 22. Versos del 2 al 4 dice así. Voy a leer el verso 1 para ver de quién estamos hablando. Aquí ya estamos hablando de otro rey. Dice: los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram, ¿a quién? Ocosías, su hijo menor. Entonces estamos hablando de que este Ocosías es el nieto de Josafat. ¿Sí se explica? Su hijo es Joram y Ocosías es su nieto, ¿vale? Entonces dice el verso 2: cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue, ¿cómo se llamó, hermanos? Atalía, hija ¿de quién? De Omri. Verso 3: también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase como impíamente. Entonces, Josafat emparenta con Acab por medio ¿de quién? De su hijo Joram, que se casa con la hija de Acab llamada Atalía. Es obvio, pero es obvio, hermanos, que Atalía, ¿cómo vivía? ¿Cuál era la forma de vida de esta mujer? Era conforme a lo que hacía su padre, ¿quién? Acab, y su madre, ¿quién? Jezabel. Al momento de casarse, entonces los consuegros se visitan, ¿o no? ¿O no? Sí, los consuegros se visitan. Y entonces en el capítulo 18 encontramos esa reunión. Ahí le hubieran puesto: los consuegros se visitan, así hubiera sido el título de himnos. Dice el verso 2: y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab. ¿Quién descendió a Samaria? Josafat. Por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes. ¿Para quién? Para el consuegro, ¿o no? Para el consuegro. Y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él. ¿Contra quién? Contra Ramot de Galaad. ¿Sí? O sea, mire quién se juntó. ¿Sí? En este momento, ¿quién se juntó? Josafat, un rey bueno, y Acab, un rey ¿qué? Malo. ¿Ustedes creen que sabía Josafat cómo era Acab? ¿Sí o no?
¿Ustedes creen que Josafat ignoraba que ellos adoraban a los becerros en lugar de adorar a Jehová verdaderamente en el templo de Jerusalén? ¿Ustedes creen que él ignoraba toda la idolatría que había en el reino del norte? Pero aún así, a pesar de todo lo que ellos sabían del reino del norte, el amor de padre pues lo hizo visitar a este hombre que era un hombre impío totalmente. Y lo primero que le dice cuando llega, según lo que vemos aquí, es que le dice que te invito a la guerra, vamos, acompáñame a la guerra. ¿Cómo se llamó la ciudad que iban a tomar? Ramot de Galaad. Verso 13. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, leemos lo que él respondió juntos, hermano, dice: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos juntos a la guerra. ¿Cómo ve a Josafat aquí? ¿Qué palabras, no? O sea, ni siquiera lo pensó. ¿Qué le dijo? Estoy dispuesto. Somos familia. Ya me imagino a Josafat. Somos familia. Y la familia siempre está unida. Siempre está unida, ¿no? Hermanos, no, usted no va a descubrir estas palabras fueron el acabose terrible de Judá. Vieran cuánto daño le hizo esta alianza a Judá. Va usted a leerlo. ¿Hasta dónde llegó esto, hermanos? Lo leemos tan frágil, tan rápido, decir que Josafat dijo: no, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Tú dispons, nosotros somos los mismos, tú y yo somos uno mismo. Pues esto llevó consecuencias terribles. Porque la Biblia dice que qué comunión hay entre las tinieblas y la luz. ¿Qué comunión? ¿Hermanos? No. ¿Qué comunión hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué comunión? ¿Qué relación puede haber? Ninguna. Entonces, ¿quién sale perdiendo en esta unión? ¿Quién? ¿Quién cree? Josafat. Y con el Josafat, todo el reino de Judá. No, seguramente cuando llegue a casa, lea los siguientes capítulos, hasta el capítulo 24. No, se va a sorprender hasta dónde llegó esto. Porque a veces pensamos que cuando permitimos ciertas cosas en la vida del creyente, una persona que está en comunión con Dios, que tiene una relación con Dios, ¿qué relación puede tener con alguien que no sigue a Dios? ¿Qué relación? Ninguna. Pero a veces, por amor, parentesco, por lo que nosotros querramos, permitimos y cedemos a este tipo de cosas y no sabemos hasta qué punto puede influir todo esto en nuestras propias vidas, en la vida de nuestra familia, etcétera. Ahora, esto dijo en el verso 3, ¿no? Mi pueblo como tu pueblo, yo soy como tú, vamos a la guerra. Verso 4. Pero como que Josafat como que reaccionó y dijo: a ver. Yo estoy acostumbrado a consultar a Jehová, y ciertamente sí. Y entonces en el verso 4 dice así: además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy. ¿Qué, hermanos? Claro, una persona, un creyente, un verdadero hijo de Dios, ¿qué hace? Voy a la guerra, vamos a ir a la guerra, muy bien. Antes de ir a la guerra, ¿qué vamos a hacer? Consultar a Jehová.
si es que Él quiere que vayamos o si no. Dice el verso 4. Además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Verso 5. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas. ¿Cuántos? 400. Para preguntarle a Jehová. ¿Estamos de acuerdo? O sea, reunió a 400 profetas para preguntarle a Jehová y consultar a Jehová sobre si ellos tenían que ir o no, dice aquí. Y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Leemos lo que ellos dijeron, hermanos. Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en manos del rey. 400 profetas, hermanos, ¿se imagina? Todos a una voz diciendo ¿qué? Sí, sube. Verso 6. Leemos el verso 6 juntos, dice: pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él? O sea, ¿qué significa esto? Yo cuando estaba leyendo este pasaje, yo no podía entender a Josafat hablando en el sentido de Dios, de la comunión con Dios. Humanamente lo entiendo. ¿Por qué? Porque a veces así somos. Por el amor y el parentesco que él tenía gracias a su hijo con su hija de Acab, él entonces va y se entrevista con su consuegro. Su consuegro es el peor de todos los reyes hasta ese momento del norte. Él sabe cómo es, cómo vive, a quién adora. No adora a Jehová, no buscan a Jehová. Consultan a 400 profetas y él se da cuenta y dice: estos no son de Jehová. En ese momento, la prudencia debió haber llegado a Josafat y haber dicho: ¿sabes qué? Yo de aquí no soy. Entonces, ¿qué le dice? ¿No hay un profeta de quién? De Dios. ¿Hay aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Ahora, el verso 7 dice: el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová. O sea, también Acab sabía que esos 400 profetas no eran ¿de quién? De Jehová. Entonces, si no eran de Jehová, ¿de quién eran? En realidad, estos profetas eran personas que le decían al rey lo que él quería escuchar. Y entonces dice Acab: sí, tiene razón, estos no son de Jehová, pero tenemos uno. Dice el verso 7: mas yo, dice el verso 7, el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová. Leemos lo que sigue juntos, dice, hermano: mas yo le aborrezco. Antes de que leamos lo demás, ¿qué dice que era? Le aborrecía. Palabra fuerte. Ahora, ¿por qué le aborrecía? ¿Cuál es la razón? Dice: porque nunca me profetiza ¿qué? Cosa buena, sino siempre el mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: ¿qué? No hable así el rey. Sí, hay alguien que podemos hablar con Jehová, pero yo le aborrezco. ¿Por qué? Yo me imagino que le preguntó Josafat: ¿por qué? ¿Pero por qué le aborreces? Si es que siempre que lo mando a llamar y consultamos a Jehová, nunca me dice cosas buenas. O sea, cosas buenas, ¿a qué se refiere? ¿Qué es cosas buenas? ¿Qué cree que son cosas buenas? Sí. ¿Voy a ir para allá? ¿Ustedes qué opinan?
Profetas, sí, sí, ve para allá. Ah, no, ya no quiero ir. ¿Qué opinan? No, sí, ya no vayas. Ahora quiero ir del otro lado. ¿Qué opinan? Consulten a Jehová. Jehová está contigo, ve para allá. O sea, escuchar lo que tú quieres escuchar. ¿Cuántos quieren escuchar lo que quieren ustedes escuchar? Porque ahora también estamos tentados a esto. Hay gente que quiere escuchar no tan fuerte, no tan duro. Hay otros que dicen, no, mejor alguien que nos diga lo que queremos escuchar, como cosas bonitas, prosperidad, que nos va a ir bien. Dice el verso 9. Entonces el rey de Israel llamó a sus oficiales y le dijo, haz venir luego a Micaías, hijo de ¿quién? De Imla. Hermanos, Micaías era un mensajero de Dios. Micaías no traía, él no era el mensaje de Dios, él no traía mensaje de sí mismo, él traía el mensaje de Dios. Cuando Acab dice que aborrece a Micaías porque no le dice cosas buenas, sino siempre el mal, se está refiriendo a que él no está aborreciendo a Micaías como tal. ¿A quién en realidad aborrecía? Estaba aborreciendo la palabra que venía de parte de Dios por medio de Micaías. Y entonces, ¿a quién aborrecía? A Jehová mismo. Verso 9. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Imagínense 400 profetas profetizando cada uno enfrente de ellos. Y ya me imagino a Josafat ahí con toda su pompa, ¿no? O sea, tremendo ahí, increíble, experimentando todo lo que estos profetas estaban diciendo. Dice el verso 9: en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kená, se había hecho cuernos de hierro y decía, ¿leemos juntos? Así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos, ¿qué? Por completo. Verso 11. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo, sube contra Ramot de Galá y serás prosperado, porque Jehová la entregará, ¿qué? En manos del rey. Hermanos, estos hombres estaban profetizando a nombre de ¿quién? ¿De quién? De Jehová. Era un pueblo que adoraba a Jehová a través de unos becerros. Los sacerdotes, para poder ser sacerdote, cualquiera lo podía hacer mientras trajera un cordero y unos carneros para el sacrificio. Y cualquiera lo podía hacer. Tú podías comprar tu puesto de sacerdote. Era un pueblo que no tenía la ley de Dios presente. Sus profetas estaban a expensas de lo que el rey decía, pero ellos mencionaban que estaban profetizando a nombre de ¿quién? De Jehová. Y le decían al rey lo que el rey quería escuchar. Verso 12. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables ¿qué? Entonces hablar bien y hablar cosas buenas, ¿qué son aquí?
decirle a la persona, al rey, que lo que él quiere escuchar, lo que le agrade, ¿no? Ya me imagino, ay, este está predicando re bien, estos predican muy bien. ¿Por qué? Porque me están diciendo lo que yo quiero escuchar. Verso 13. Dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad, o me estaré quieto? Él respondió: subid y seréis prosperados, pues será entregado en vuestras manos. Mire lo que dijo Micaías, ¿no? Y el verso 15 dice, leemos juntos, dice: y el rey dijo: ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me habléis sino qué? Sino la verdad. A ver, dime la verdad, porque no te creo que tú estés de acuerdo con todo. Fíjense nada más la ironía que vemos aquí. Estaba tan acostumbrado a que este hombre le dijera todo lo contrario, que cuando él le dice lo que le dijeron que dijera, ¿no? ¿Sí se acuerdan? El que fue por él le dijo: mira, más te vale que te alinees a todo lo que a lo que están diciendo los 400 profetas, o si no, ya sabes cómo te va a ir. Y Micaías llega diciendo: no, sí, sube, adelante, vete. ¿Y qué dice Acab? No, dime la verdad, le dice, ¿no? Verso 16. Entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz. ¿A qué? A su casa. Entonces, ¿qué profetiza? Derrota, hermanos, derrota. Este pueblo es como un pueblo que ¿qué? Que no tiene pastor. Verso 17. Y el rey de Israel dijo a Josafat, leemos juntos lo que sigue, dice: ¿no te había dicho que no me profetiza bien, sino mal? Es terrible, ¿no? Verso 18. Entonces él dijo: oíd pues palabra de Jehová, yo he visto a Jehová. Antes de ir a este pasaje, quisiera que fuéramos a Timoteo capítulo 4, verso 3 al 4. El libro de Timoteo, primera de Timoteo 4, del 3 al 4. Segunda de Timoteo, perdón, hermanos, segunda de Timoteo, capítulo 4, versos del 3 al 4. Dice, voy a leer desde el verso 1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué? Y doctrina. Verso 3, leemos juntos, dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán ¿qué? A las fábulas. ¿Qué dice? En el verso 1 y 2 le dice: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y qué dice después? Redarguye. ¿Qué después dice? Reprende. ¿Qué dice después? Exhorta con toda paciencia y ¿qué? Y doctrina. Otra vez, cuando dice predica la palabra, ¿qué es lo que está diciendo? Redarguye, reprende y exhorta. Estas tres palabras, ¿qué le dice a usted, hermano? ¿Qué es reprender? ¿Qué es exhortar? ¿Qué es redarguir?
Estas tres palabras hablan acerca de hacer notar a las personas por medio de la palabra que están haciendo mal, que están viviendo mal, conforme a la Escritura. Pero en el verso 3 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán ¿qué? La sana doctrina, sino que teniendo ¿qué? Comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a ¿qué? A sus propias ¿qué? Concupiscencias. Entonces, ¿qué significa? Alguien que tiene comezón, ¿qué necesita? Que alguien le rasque, ¿no? Y es que ráscame la espalda, le decimos, ¿no? Y ahí está la persona rascando la espalda. ¿Qué haces? ¿Qué dices? Ay, sí, qué rico, qué rico. Sí. ¿Esto qué significa? Esto significa, hoy en día, que cuando tú ves tu celular, cuando tú estás enfrente de un dispositivo móvil, puedes ver la predicación de mucha gente, muchísima. Y puedes ser bien selectivo y puedes escoger las predicaciones que más te gusten, que más vayan contigo en lo que quieres escuchar. Y por lo regular lo que tú quieres escuchar es que te va a ir bien, es que vas a tener un año exitoso, el Señor es un Señor de nuevos comienzos y entonces ahora el Señor te promete que te va a ir mejor que el año pasado. ¿Y cuántos no quieren escuchar que van a ser ricos? O vamos pues, no ricos, pero que ahora van a tener en abundancia. ¿Cuántos de nosotros no escuchamos este tipo de predicaciones? Y en ocasiones, hermanos, estamos tentados a sucumbir ante estas mismas predicaciones. ¿Qué están haciendo? Rascando el oído, diciéndote lo que tú quieres escuchar, lo que la gente quiere escuchar. ¿Qué quiere escuchar el pobre? Que va a ser rico. ¿Qué quiere escuchar el enfermo? Que va a ser sanado. ¿Qué quiere escuchar el empresario? Que sus empresas van a prosperar, ¿o no? Y entonces, ¿qué buscan esas personas? Buscan personas que les hablen y le digan lo que quieren escuchar. Así es. Y hay iglesias, hermanos, de 100,000 personas reunidas en un solo lugar para escuchar. El motivador que le va a decir, no les va a hablar de pecado, porque no, y la gente ya sabe que es pecadora. Les va a hablar de que pueden seguir adelante, que son exitosos. Y en ese lugar donde no se habla de pecado, donde no se redarguye, donde no se reprende, donde no se exhorta, hay 100,000 gentes sentadas aplaudiendo y diciendo amén a esa persona que le está diciendo, Dios te va a bendecir. Me acuerdo que les mencionaba yo las veces anteriores, un domingo, despertando temprano, ya preparándome para la predicación del domingo, me llega a mi celular una notificación de un en vivo de una iglesia. Y ya sabe que llegan ahí de repente las notificaciones, y me metí a esa iglesia. Eran las 7 de la mañana. Seguramente era en un lugar donde ya, en otro lugar que no es México. Y me puse a ver la predicación. Y era una predicación que hablaba acerca de la prosperidad. Nuevos comienzos, Dios te quiere dar lo que te prometió, tus sueños, sigue tus sueños. Y de repente, usted sabe que en esos tipos tú puedes ver también otros en vivos, y hice el ejercicio. Y empecé a ver otro en vivo, y estaban todos en la predicación. Todos iglesias muy grandes, ¿sí?
con pantallas enormes, con unas inversiones tremendas en las iglesias, iglesias llenas en ese momento, pero llenas, hermano. Aquí eran las 7 de la mañana, en ese lugar donde estaban, no sé de dónde eran. Bueno, 10 en vivo estuve viendo. De los 10, las predicaciones hablaban de lo mismo en diferente pasaje de la Biblia, pero todos iban enfocadas a la prosperidad. ¿Qué busca la gente? ¿Qué buscan las personas? Buscan escuchar lo que ellos quieren escuchar en su corazón. Pero en cierta manera, ¿qué están despreciando? Están despreciando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, ¿qué hace? Reprende, exhorta y redarguye. Dice la escritura en el libro de Hebreos que la palabra de Dios es una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, que discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. O sea, esa espada penetra hasta lo más profundo y nos deja ver la realidad de lo que somos. ¿En qué momento esto se desvió para que la palabra de Dios se acomode a nosotros y nos diga lo que nosotros queremos escuchar? ¿En qué momento? Pues aquí está. Hay otro pasaje, dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Verso 9 dice: dice el verso 9: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Verso 11, leemos juntos, hermano, dice: por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos aquellos que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron, ¿qué? En la justicia. ¿Y qué hace Dios, hermano? Dice. Verso 11, por esto Dios, ¿qué? Les envía un poder, ¿qué? Engañoso, para que creáis en ¿qué? En la mentira. ¿Esto qué significa? Juicio. Dios está juzgando a este mundo así. ¿Y de qué manera lo está juzgando? Bueno, permitiendo personas, maestros, que le digan a esas personas que lo que quieren escuchar. Y como no hay palabra de exhortación, como no hay palabra que redarguya, no hay arrepentimiento. Al contrario, ¿qué hay? Un estado de bienestar. Estamos bien, estamos contentos, estamos felices, vive tu vida, haz lo que tú quieras, y la gente, gloria a Dios, aleluya, amén. Ahora regresemos a 2 de Crónicas. En el capítulo 18. Verso 18 dice: entonces él dijo: oíd esta palabra de Jehová, yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba en su mano derecha y en su izquierda. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así y el otro decía de otra manera. Entonces, ¿qué significa? Dios ya había juzgado a Acab. ¿Y qué iba a hacer? Lo iba a matar. Dios ya había decidido matar a Acab. La muerte de Acab. El juicio de Dios sobre Acab. ¿Qué dice? ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice, ¿no? El verso 19.
Verso 20. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? 21. Leemos juntos, dice: y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás y lo lograrás. Anda y qué, y hazlo. ¿Cuál es el espíritu de mentira que Dios permitió en todos estos profetas de Acab? ¿Cuál es el espíritu de mentira? Decirle a Acab lo que él quería escuchar. Si ve, hazlo. ¿No es lo que acabamos de ver en Tesalonicenses? Dios enviando un espíritu engañoso para que las personas reciban lo que ellos quieren escuchar. Así actúa Dios, hermano, porque ese es el juicio de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, no he escuchado yo decir: es que parece que en esta iglesia no hay palabra de consuelo, no hay palabra de amor, no hay palabra que conforte el alma? Algunos a veces me han dicho. Hermanos, pero ¿en dónde? Dígame en dónde. Usted está leyendo ahora Crónicas, dígame en dónde está esa palabra de aliento. Es una palabra de aliento que va con una advertencia, ¿o no? ¿No vimos al rey Josafat? ¿Cómo era el rey Josafat? Era un rey bueno, buscaba a Dios y enseñó la ley de Dios, quitó las imágenes de acera. Pero después, ¿qué sucedió? Emparenta con Acab. Dios había decidido traer juicio sobre Acab. ¿Y quién se mete? ¿Quién se metió? Josafat. Entonces vemos este tipo de cosas. ¿Cómo termina? ¿Cuál es al final lo que Dios estaba tratando de hacer con Acab? De decirle lo que él quería hacer para que al final fuera juzgado por Dios y muriera. Dice el verso 23. Perdón, 22 dice: y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal que contra ti. 23. Entonces Sedequías, hijo de Kená, se le acercó y golpeó a Micaía en la mejilla y dijo: ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte qué? A ti. O sea, estos sí se la creían que eran de quién, de Jehová. Hermanos, el verdadero predicador y profeta de Dios, que es lo mismo el día de hoy, ¿de qué te va a predicar, hermano? ¿De qué te va a hablar? Te va a decir lo que dice la palabra, te va a hablar lo que dice la palabra y te va a exhortar, redarguir y reprender. ¿Cuál fue la reacción de Acab? Dice el verso 24. Y Acab respondió: he aquí lo que verás aquel día cuando entre de cámara en cámara para esconderte. Verso 25 dice: entonces el rey de Israel dijo: tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidle: el rey ha dicho así: poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva ¿qué? En paz. Y Micaías dijo: si tú vuelves en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además: oíd, pueblos todos. Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galá. ¿Usted cree que Josafat no escuchó esta palabra? Entonces, ¿cómo se explica que Josafat
todavía acompañó a este rey. Hermanos, se explica claramente. Aquí en este momento, Josafat ya estaba siendo totalmente influenciado ¿por quién? Por Acab. Verso 29. Y dijo el rey de Israel a Josafat: yo me disfrazaré. Miren nada más aquí esta parte, ponga atención. Dice: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete de tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Hermano, ¿qué significa esto? No, es que de plano, de verdad que no entiendo yo a Josafat, de verdad que no lo entiendo. O sea, le acaba de decir el profeta de Jehová que Acab va a ser muerto. Lo escucha Josafat y no es que solamente no entienda, sino que sigue el plan, van en contra de la voluntad de Dios. Josafat, un hombre de Dios, influenciado por Acab, no le importa lo que dijo Micaías y sigue. Pero lo peor de todo es que Acab, que es bien listo, dice: mira, yo me voy a poner cualquier ropa, pero tú vístete de rey como eres y vamos adelante. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque ¿contra quién iban a ir? Contra el rey. Ahora, ¿cómo era Josafat, hermanos? Era un tonto. ¿O no? Porque ¿quién actúa así? ¿Quién actúa así, hermanos? Cualquier persona luego se da cuenta y dice: no, a ver, espérame. Si vienen contra el rey y a mí me ven de ropas reales, van a venir contra ti, contra mí. Sin en cambio, tú te vas a librar. Era lo lógico. ¿Qué dice el 30? Dice: había el rey de Siria, mandó a los capitanes de los carros que tenían consigo, diciendo: no peleéis con chico ni con grande, sino solo ¿qué? Pues claro. No, acá le dieron el premio del más listo. Y a Josafat también. Cuando los capitanes, dice el verso 31, de los carros vinieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó y Jehová lo oyó y los apartó. ¿Dios qué? De él. Lo que Dios tuvo que hacer, ¿por quién? Por Josafat. 32. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Mas disparando uno el arco a la aventura, leemos juntos, mi hermano, hirió al rey de Israel entre las junturas y el corcelete. Él entonces dijo al cochero: vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy mal herido. Entonces, ¿qué pasó? Aventaron una flecha a la aventura. ¿Y qué pasó? Justamente donde tenía que entrar, ¿no? Pero ¿quién estaba en medio? En medio de todo esto, Josafat. Hay una canción que dice: pero qué necesidad, ¿cómo es posible? Hermanos, toda esta historia, ¿de qué nos habla? La luz y qué, y las tinieblas. Nada tiene que hacer la luz con las tinieblas. No hay comunión entre Jehová y el mundo. Y quiero terminar con un pasaje del Nuevo Testamento. Primera de Timoteo, capítulo 6.
Primera de Timoteo capítulo 6. Dice el verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, leemos el 4 juntos, hermano, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, como hermanos, como fuente de ganancias. Apártate de los tales. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Apártate de los tales. La palabra de Dios es suficiente para nosotros en todos los aspectos. Exhorta, reprende, redarguye, enseña, todo. Nos habla de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, de su obra, del Espíritu Santo, de la obra de Dios salvadora, etc. Nos guía hacia cómo tenemos que vivir y nos deja ver la realidad de nuestras vidas. Si tú quieres y usted quiere escuchar lo que usted quiere escuchar, no vaya a la Escritura. Busque personas que se acomoden a lo que usted quiere escuchar, donde usted se siente muy bien. ¿Y sabe cómo termina esta historia? Como terminó Acab, muerto. Muerto. Lo que dice aquí es: apártate de los tales. Ahora en su celular usted puede ver muchas predicaciones, muchas. Ahora ustedes lo pueden invitar a muchas iglesias, a muchas. ¿Sí? Si usted quiere escuchar lo que usted quiere escuchar y que le rasquen el oído, las cosas no terminan bien, hermanos. No terminan bien. Buscamos la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Sí? Pero cuando la voluntad de Dios, la palabra de Dios no es grata, no es como nosotros pensamos, ¿cómo la recibimos? Como acá decía: yo a este hombre, ¿qué? Le aborrezco. Que no sea así en nuestro corazón, hermanos. Oremos. Bendito Dios, Dios de los cielos, Padre celestial. Señor, toma tu palabra, Señor, llévala a nosotros, a nuestros corazones, Señor, y déjanos ver la realidad de lo que somos. Que haya reprensión, que haya exhortación. Redarguye nuestras vidas a través de tu palabra. Y no permitas, Padre, que en esta iglesia nos acomodemos al mensaje de tu palabra y que hablemos, Señor, para que la gente se sienta bien, para aquellos que quieren escuchar la palabra que quieren escuchar. Danos sabiduría para alejarnos de estas enseñanzas, falsas enseñanzas que cotidianamente vienen a nuestras vidas y nos desvían y nos hacen buscar el confort, nos hacen buscar las cosas buenas, el bien que entre comillas es para nosotros. Antes de eso, enséñanos a discernir tu voz, tu palabra. Quita de nosotros la necedad que vemos también en Josafat. ¿Cómo es posible que este hombre haya ido con este rey?
Estaba totalmente cegado en ese momento, irreconocible. Señor, perdónanos si nosotros también estamos viviendo de la misma manera, siendo hombres de Dios, sumergidos en las tinieblas, siendo engañados por las tinieblas y por aquellas personas que solo buscan que le hablen el bien. Perdónanos si estamos viviendo de esa manera. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.